Bienvenidos nuevamente a una cápsula acá en la comunidad de la pedagogía de la autoridad. Soy el profesor José Chicahual y estoy muy agradecido que me están acompañando en estos momentos. Te pido encarecidamente que puedas compartir también este contenido de valor con otras familias, porque de esa manera también vamos ayudando a otras personas a poder recibir formación. La educación para padres es fundamental, sobre todo si queremos mejorar esta sociedad, si queremos de alguna manera mejorar, por ejemplo, espacios tan pequeños como un grupo curso. ¿Qué mejor que recibir entonces formación por parte de los papás para que eso después se pueda replicar en los hijos y eso tenga un impacto también dentro de esa pequeña sociedad que puede ser una sala de clase? Al mismo tiempo te pido que vayas a la campanita, te puedas suscribir a mi canal porque periódicamente estoy subiendo información y de esa manera te puedes estar al tanto del nuevo material que estoy subiendo relacionado con el ejercicio de nuestra autoridad como papá, y eso te va a ayudar también a fortalecerla, a crecerla, a que crezca, que sea eficiente y al mismo tiempo poder también consolidarla en el futuro. Y bueno, uno siempre dice, es que a mí nunca me enseñaron esto, no hay un manual, no hay receta. Efectivamente, no existe, pero sí existe un espacio donde tú puedes adquirir distintos conocimientos y que esto lo puedes tú adaptar a la realidad de tu familia, y eso te va a ayudar también a mejorar tu relación y a fortalecer los vínculos también con tus hijos. Así que partimos. La importancia, en este caso, de ayudar a nuestros hijos, de educarlos en lo que es la fortaleza mental. Estaba hace unos días atrás, sigo a un especialista en esto, que es Daniel Amen, y él habla acerca de la importancia de cómo nosotros los papás debemos educar en nuestros hijos o formar la fortaleza mental. Hay un aspecto que me encanta, que tiene relación con que es súper importante que nuestros hijos se puedan adaptar de la mejor manera a los distintos escenarios. Él plantea de que el cerebro vive frente a distintos estímulos, va viviendo una transformación, y esta transformación va exigiendo al cerebro distintas conexiones neuronales, y al mismo tiempo esto de alguna manera confirma la plasticidad cerebral, la plasticidad neuronal que nuestros hijos tienen. Ahora, eso no solamente se queda ahí. Estudios recientes, estoy hablando hace ya de años recientes, confirman de que la plasticidad también neuronal no solamente está enfocada en los niños, sino que también nosotros los adultos seguimos viviendo plasticidades emocionales. Ahora, ¿cómo es eso? Porque si nosotros hemos sido educados dentro de lo que es la fortaleza mental, se nos ha enseñado también, o se nos han entregado herramientas para poder entonces adaptarnos a los distintos escenarios. Y probablemente a ti te sucede, como papá, como mamá, a veces nosotros tenemos exigencias. Por ejemplo, estás en el trabajo y no hay un buen ambiente laboral, entonces todos los días tú estás pensando cómo enfrentar esa situación, a esos compañeros de trabajo o a ese superior que muchas veces es muy injusto, y estás mentalmente dándole vuelta al tema. Ahora, si tú tienes la capacidad de adaptarte a esa situación y puedes gestionar en esto, saber gestionar de que quizás es un problema de tu jefe, que eso no te define a ti profesionalmente, que probablemente en relación a tus compañeros de trabajo son carencias que tienen tus compañeros de trabajo y que no tienen nada que ver contigo, pero de esa manera ellos funcionan. Y si tú empiezas a hacer la separación de esos aspectos y a saber gestionar esa separación, probablemente al momento de ir nuevamente a trabajar, tú vas a ir más preparado para enfrentar ese escenario. Fíjate, y en ese momento tú estás demostrando una fortaleza mental, porque lo que suceda con ellos, con esos factores externos a ti, no tienen por qué moverte a ti. Fíjate, claro, no tienen por qué mover tus emociones, no tienen por qué generar cuestionamientos en ti, no tienen por qué generar angustia, sí preocupación. Y probablemente, claro, al momento de sentir preocupación, empieza entonces esta dinámica
personal, íntima, donde tú empiezas a separar las cosas. Y al momento de separar las cosas y al momento de hacer un análisis y una evaluación, tú vas entendiendo que el problema no es tuyo, el problema es de otro y que tú te tienes que enfocar solamente en tu trabajo. Fíjate. Ahora, todo esto es un proceso, pero para vivir este proceso tú tienes que tener esa fortaleza mental y son aquellos aspectos que uno le va enseñando a los hijos. Cuando se encuentran con desafíos, por ejemplo, llegan a un nuevo colegio, tienen nuevos compañeros, están dentro de un nuevo grupo de juego. Entonces, ¿cómo tú les ayudas a gestionar estas cosas? Muy fácil. Tú, primero que todo, como entiendes lo que está ocurriendo con tu hijo, tú le vas explicando, le vas poniendo un nombre. Bien, estás sintiendo, yo creo que estás muy enojado y es sumamente sano estar enojado, pero es importante darse cuenta que hay que ceder. Y entonces empiezas a explicarle el proceso a tu hijo. Y en la medida que tu hijo va tomando conciencia de esta explicación, al mismo tiempo va adquiriendo la herramienta. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando se enfrente nuevamente a un escenario similar, tenga la capacidad entonces de poder enfrentar ese nuevo escenario. Ese nuevo evento. Fíjate, entonces la capacidad de adaptarse es sumamente importante, educarle a los hijos, y para eso se requiere de la fortaleza mental. Otra cosa importante también que vemos dentro de la pedagogía de la autoridad, que tiene relación con que tenemos que enseñarle a nuestros hijos dentro de esta de educación de la fortaleza mental, que es importante, y esto yo lo recalco en muchas oportunidades, sobre todo cuando estoy hablando de la educación del rigor, que tenemos que enseñar a nuestros hijos a enfrentar los desafíos. Y es sumamente sano enfrentar los desafíos, sobre todo si tus hijos tienen la capacidad o tienen las herramientas de la fortaleza mental, que es que un desafío no tiene por qué generar en ti una destrucción, todo lo contrario. Ejemplo, fracasaste en algo, es una oportunidad para hacerlo mejor la próxima vez. Fíjate. Y no es fracasaste en algo y por lo tanto soy malo, no sirvo para esto, los demás son superiores a mí. No, de eso se trata la fortaleza mental. Fíjate, yo en mi experiencia personal, en la oportunidad de participando de un negocio donde se nos exigió invertir mucho, sobre todo en lo que era tiempo. Se invirtió mucho dinero en esa oportunidad, pero también lo que era invertir mucha energía, mucho tiempo, estar muy enfocado en el negocio, y este negocio no resultó. Después de 2 años tratando de insistir en cómo poder hacer que funcionaran estos negocios, no prosperaron. Y luego de eso, a mí me tomó mucho tiempo tomar la decisión de poder emprender nuevamente. Y en ese proceso empecé a entender la importancia de la fortaleza mental. Sobre todo cuando fracasé en el negocio, tenía mis responsabilidades. En ese momento con mi señora teníamos 5 hijos. Imagínate lo que es eso. Entonces, ¿en qué me afirmo? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo saco adelante a mi familia? ¿Cómo lo hago para que a mis hijos en estos momentos no les falte nada? Entonces, todas esas variables que empiezan a surgir, empiezan a hacer ruido por supuesto, en la intimidad de tu pensamiento, de cómo te proyectas de aquí a 2 días más, a 1 semana más, a 2 semanas más, a 1 mes. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, puede ser una situación donde tú puedas realmente bajar los brazos y decir, no, yo con esto no puedo, y te derrumbas, o precisamente empiezas a gestionar la presión de la exigencia, que tienes que tener esto, tienes que tener dinero para pagar las cuentas, tienes que tener dinero para que no falte comida en la mesa, tienes que tener dinero para trasladarte, tienes que, etcétera. Tienes que al mismo tiempo tienes que estar bien para tus hijos, tienes que estar sonriente, tienes que tener un buen ánimo, al mismo tiempo tienes que contener a tu familia, a tu esposa. O sea, son
innumerables variables que tú tienes que aprender a gestionar. Entonces, ese escenario te puede colapsar, o todo lo contrario, te puede hacer más fuerte. Y ahí está el tema de la fortaleza mental, porque en la medida que tú aprendas a gestionar lo que va, las situaciones que se van aconteciendo, y aprendes a resolver al mismo tiempo. Y aquí es una frase importante: cada paso a la vez, cada paso a la vez. Esto es como desatar un nudo de zapato. Siempre lo veo desde esa perspectiva. Cuando tú te encuentras con un nudo de zapato así, pero muy apretado, lo primero que tienes que hacer es que tienes que poco a poco empezar a tirar para que ese nudo se vaya desenredando. Y eso es poco a poco. Si lo haces apurado, ¿qué sucede? Que se genera un caos. Y ese caos te va a confundir y poco a poco te va a llevar a una crisis. Por lo tanto, la fortaleza mental. Primer aspecto que hablamos: la importancia de enseñar a nuestros hijos a adaptarse a los distintos escenarios. Segundo, la importancia también de enseñar a nuestros hijos a enfrentar los desafíos, a que no le tengan miedo, y que si esos desafíos no resultan como los esperábamos, no te define, todo lo contrario, te puede fortalecer porque va a sacar más herramientas, o va a hacer crecer más habilidades en ti. Y lo tercero, que también es importante y que es fundamental en la fortaleza mental, es aprender a gestionar las emociones. Claro, porque todo esto va acompañado con emociones. Y acá es importante un término que lo vas a empezar a escuchar: la importancia de estar en el momento. ¿Y qué quiere decir eso de la importancia de estar en el momento, de sentir el ahora? Quiere decir que tú tienes que tomarte una pausa cuando estás viviendo este trabajo de la fortaleza mental, y estás enfrentando ciertos desafíos o te estás adaptando a nuevos escenarios. Tienes que detener un poco tu mundo y en tomar conciencia de lo que está sucediendo, hacer una evaluación, un análisis, tomar también conciencia de lo que está ocurriendo en ti. ¿Tienes miedo? ¿Tienes desesperanza? ¿Tienes rabia? ¿Frustración? Ahora, aquí en estos momentos, tú tienes que empezar a ponerle nombre a esas sensaciones e identificar el sentimiento. Fíjate, y aquí está el tema de la gestión de los sentimientos, porque a medida que tú vas reconociendo cuál es el sentimiento que tienes, porque tal vez no tienes enojo, no tienes ira, pero sí, y tampoco no tienes rabia, pero sí tienes frustración, ¿ah? Entonces, ¿cómo ahora que yo reconozco la frustración, qué es lo que está ocurriendo, qué genera en mí esa frustración? Por ejemplo, estoy sudando más, o tal vez se me erizan los pelos, ¿ah? O quizás se me baja la presión, ¿ah? Fíjate. Entonces, en la medida que yo tomo conciencia de eso, ahora empiezo a tomar conciencia de que tal vez tengo que respirar profundo, tengo que darme una pausa, tal vez es importante distraerme con algo, una taza de café, tal vez es importante distraerme con algo, hacer una meditación, hacer oración, tal vez me tengo que distraer en algo que quizás es conversar con alguna persona en específico, de algún tema en específico, o escuchar tal vez videos quizás con humor. Entonces son pausas que a mí me permiten relajarme, posteriormente darme cuenta del sentimiento que tengo y empezar a gestionar ese sentimiento. El sentimiento, por ejemplo, la frustración. Entonces, ¿cómo puedo resolver este aspecto para que la frustración se vaya diluyendo poco a poco? Al momento de resolver eso, seguir tomando conciencia de qué es lo que está ocurriendo en mí. Entonces, en la medida que yo estoy tomando conciencia de la hora, eso me permite también darme cuenta de lo que acontece en mi entorno, y eso me permite identificarlo y poder gestionarlo, y en este caso gestionar la importancia de las emociones. Eso es muy importante. Entonces, queridísimos papás,
educar en nuestros hijos la fortaleza mental. Pero lo que más me encanta de todo este proceso que nosotros vivimos como padres es que al mismo tiempo nosotros nos tenemos que exigir trabajar estos factores. ¿Para qué? Para que a través de nuestra experiencia poder compartirla con nuestros hijos. Y eso es maravilloso y es fundamental. Bien, les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. No te olvides que dentro de mis redes sociales y sobre todo en mi canal de YouTube, tú puedes ir también a la descripción de mi canal y vas a encontrar varios recursos que tengo para ti, y uno de ellos es una clase, una masterclass, más de 4 horas de contenido de valor. Solamente aborda el ejercicio de la autoridad. Y al mismo tiempo, si te gustaría saber cómo educar la libertad en mis hijos, bueno, ve a la masterclass. ¿Cómo puedo hacer que mis órdenes sean más eficientes y mis hijos hagan caso a ella? Bueno, entonces ve a mi masterclass. Profesor, ¿qué otros recursos puedo yo también utilizar para fortalecer mi autoridad, el ejercicio de mi autoridad en casa? Bueno, entonces ve a mi masterclass. Ahí vas a poder ver sobre todo la descripción de los módulos que tengo. Son 6 módulos y en ellos voy profundizando acerca de distintos temas importantes en el ejercicio de la autoridad de nosotros los papás. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado el día de hoy. Por favor, comparte este material con otras familias, porque la cruzada de la formación de padres no solamente se puede quedar en tu celular, no solamente se puede quedar en tu experiencia personal, sino también tienes que permitir que otros papás conozcan también acerca de estos temas que estamos hablando, porque en la medida que haya más papás que puedan educar a otros hijos, va la sociedad de veras, la sociedad va adquiriendo un cambio. Miren, esto lo veo desde la siguiente perspectiva. En tu barrio, en la medida que muchos de los niños que estén en tu barrio vayan adquiriendo o vayan participando de la educación formal y luego vayan pasando las distintas fases de la educación, y en eso tú te encuentras con jóvenes después de niños, jóvenes que están en la educación superior, ese barrio va teniendo también una transformación. ¿Por qué? Porque esa transformación fue producto de la formación que recibieron las personas. Y eso puede ocurrir también en un grupo curso. Pero para eso todos tenemos que manejar los mismos conceptos, las mismas ideas, tenemos que de alguna manera adquirir las mismas herramientas. Y por eso es tan importante que este contenido no solamente se quede en tu vida personal, sino que también lo puedas transmitir a otras familias. Esto es la pedagogía de la autoridad. Soy el profesor José Chicahual. Te agradezco que me hayas acompañado el día de hoy y nos encontramos en un próximo video. Que tengas una muy buena jornada y sé que lo vas a hacer muy bien con tus hijos. Gracias por acompañarte. Nos vemos. Chao.